Muy buenas, Onofre. ¿Cómo estamos, caballero? Muy buenas, Marc. Pues salimos de un episodio que te la marinera. Hoy han pasado cosas, tío. Hoy ha sido uno de esos días en los que el aprendizaje ha sido top. Porque además hemos traído un caso bueno, único hasta la fecha, ¿no? Que es por primera vez hemos traído a una empresa, vamos a decirlo así, de impacto, en este caso De impacto ambiental, ¿vale? positivo, Impacto positivo correcto. a la sociedad, sobre todo también. Pero creada a partir de un Venture Builder. Que para los que no lo sepan, un Venture Builder no es más que dos puntos, Una, Onofre. una empresa, ¿no? Que se dedica a apoyar o a fomentar o a crear proyectos, ¿no? Dentro de la empresa, digamos, ¿no? Que financia y inicia proyectos como los de esta empresa, ¿no? Yo Correcto, creo que correcto. ha quedado, Marc, un episodio. Yo creo que muy interesante para gente interesada en crear productos relacionados con sostenibilidad, ¿no? Efectivamente. El Sobre todo emprendedor, software relacionado con correcto. esto, con sostenibilidad. En este caso hemos traído a Sebas y a su proyecto, ¿no? Sebas, que nos ha Eh, explicado cómo partieron con 300.000 euros en la caja y cómo han ido evolucionando el equipo y el proyecto, ¿no? Y las ventas. Como son correcto, 5 personas ahora en el equipo, ¿no? Que trabajan full time correcto. en Devera. También cómo que es crear un canal de partnerships, ¿no? Como estrategia de go-to-market. Llegar a acuerdos con consultorías que dan servicios de sostenibilidad y que Sí, vendan tu producto de software, digamos, a través de estas, ¿no? muy buen punto porque nos lo ha dicho, ¿no? En un momento de la conversación nos ha insistido en que había algunos, ¿no? Canales que estaban tocando, sobre todo para hacer outbound, y que uno efectivamente ha salido, ¿no? Que era el canal de partnership en el que nos ha llamado especialmente la atención que, bueno, que fuese un canal tan fuerte para ellos, ¿no? Y nos explicaba, pues nos ha explicado, joder, pues cómo lo han desarrollado, qué tipos de acuerdos tienen con consultoras y que ahí efectivamente encuentran una palanca de crecimiento grande para ellos, aparte del llamada fría, ¿no? Que también ahora luego lo explicará. Y otra cosa Correcto. interesante, Onofre, que me parece de la que hay que introducir, ¿no? Es que efectivamente no es una empresa, para que la gente lo entienda, antes que hablamos del concepto del Venture Builder, no es una empresa que parta de cero. En este caso, estamos hablando de, además, una persona que tampoco parte de cero, porque es una persona que viene de cofundar y vender entrenar.me. Es una persona con experiencia. Sebas, que es la persona que decimos que además lidera de Vera, eh, es una persona que efectivamente la gente va a ver y entender, pues que tiene mucho recorrido, que ha vivido y ha pasado por muchas cosas y que seguramente no está en esa etapa de emprendedor en la que está dispuesto a estar, por ejemplo, ¿no? Pues 18 meses sin cobrar un salario, ¿no? Por tanto, esta empresa parte de una posición, vamos a decir, algo más soft, algo más cómoda, pero a la vez con un reto muy grande, ¿no? Así que, Eso es. Onofre, si te Nos parece, ha vamos a compartido un montón de darles... aprendizajes y vamos a darle, ¿no? Que lo puedan ver. Eso, vamos a darles paso, así que no nos enrollemos más. A disfrutarlo. Pues una semana más, Marc, ¿cómo estás? CEO de Originats y viejo habitual del podcast. ¿Todo Pues bien por ahí? muy bien, Onofre. Yo quiero recalcar hoy que el compromiso con este podcast es total porque efectivamente, como bien sabes, hoy es mi cumpleaños. Ostras, Hoy hago 31 años y efectivamente he dicho qué mejor forma de celebrarlo que trayendo a alguien tan top como la persona que Qué traemos hoy bueno. y aprendiendo, ¿no? De la mejor forma. Así que, Onofre, te dejo paso para que Tu, presentes al tu entrevistador. cumpleaños y Black Friday en una semana en una Sí, agencia de marketing. O sea que suelen eso coincidir. debe Es ser jodido. heavy metal. Es jodido, Pero macho. bueno, Es jodido porque además suele ser una semana especialmente tensa, ¿no? Por el trabajo y la empresa que tenemos. Eh, pero a la vez es como que ya está todo el trabajo hecho porque tenemos empresas con las que empezamos a trabajar los Black Fridays con 6 meses de antelación porque muchos de ellos se juegan el 40% de la facturación en 2 semanas, ¿no? claro. Entonces a la vez es como que estoy tenso porque estoy a la expectativa de que pase todo en pocos días, pero a la vez ya tenemos el trabajo hecho porque llevamos trabajando desde hace muchos meses. Claro. Ahora ya es. Pero Lo que no esté hecho ya te pilla con el sí, culo sí, al aire, como se totalmente. diría. Sientas empujas ahora estás jodido. Por eso, por eso. Y hoy tenemos, Marc, el placer de tener con nosotros a Sebastián Borreani, CEO de Vera. Justo. Bienvenido, Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? oye, muchas gracias por recibirme y felicidades, Marc. Gracias, Que gracias, por lo que Sebas. veo no vas a celebrar el cumpleaños jamás. En condiciones seguro que no. No, pero sí, sí. El sábado.
No, el sábado haremos algo que justo ya habrá pasado Black Friday, ya estaremos un poco más tranquilos, pero esperemos que en un par de años me pueda tomar las cosas con más calma. Bueno, Vamos a ver si y es que así. puedas seguir celebrándolo, ¿no? Grabando un episodio con gente como Sebas, Joder, sí. gente tan interesante, ¿no? Porque, Sebas, la primera pregunta yo creo que es obligada y además me interesa mucho el caso. Creo que es la primera vez que entrevistamos a representante, digamos, de una empresa de impacto en este podcast, ¿no? Justo. Que nos expliques un poquito qué es de Vera, ¿no? Para todos para todos los públicos. Muy bien, pues de veras es muy fácil. Nosotros medimos el impacto medioambiental de productos y lo que hemos hecho es automatizarlo con tecnología para que eso cueste minutos, horas o máximo días, en vez de que cueste meses y miles de euros. Tradicionalmente, saber el impacto medioambiental de un producto se hace un análisis de ciclo de vida, que es la metodología que se utiliza. Nosotros lo hemos replicado y en vez de hacerlo con un consultor de sostenibilidad y cobrar 4.000 euros por un producto, pues lo hacemos por menos de la décima parte. Entonces, pues hay la parte de análisis de ciclo de vida, hay una parte de que es Pro Carbon Footprint y ayudamos así a marcas a saber el impacto de sus productos o de su cadena de suministro, de su packaging, hacer simulaciones o lo que necesiten. ¿Quién Claro. cogía ese rol antes, Sebas, de analizar de hacer, o de prestar este servicio para empresas? ¿Quién lo hacía? ¿Una consultora o Sí, quién era? pues casi siempre la empresa tira de algún consultor externo especializado. Algunas empresas, las muy grandes, tienen gente interna, Ok, pero aún teniendo internos, es que hay empresas que tienen 100.000 referencias. Bueno, tú lo sabrás, que claro, si estás justo, en sí, sí. marketing, sabes que hay Sí, empresas sí, que sí. tienen cientos o miles de referencias. Entonces tú puedes externalizar y medir 1, 2, 10 productos, pero no Claro, puedes hacer más. Entonces nosotros hemos visto ese gap de mercado de, Claro. oye, ¿qué pasa si tengo 1.000 productos y soy una pyme? claro. No me puedo permitir pagar 5.000 euros por producto, por 1.000. Totalmente. Totalmente. Es Claro. una locura. Sebas, si quieres ahora iremos a la parte de la historia de la empresa, ¿no? Y la solución también que ofrecéis, pero me interesa también saber para acabar de dar contexto a la audiencia, un poco cuántos años lleváis operando y si puedes dar algunos números, no sé, si de facturación o de equipo o de lo que tú quieras, ¿vale? O lo que puedas compartir para que la gente os ponga en contexto, digamos. Vale. Esta startup es bastante reciente. Nosotros abrimos la persiana hace 2 años con un producto muy diferente. Hicimos un pivote grande justo a final del año pasado. Que teníamos un producto más enfocado a ayudar a las personas a ser sostenibles. Entonces, con un enfoque para employee benefits, de medir tu huella de carbono individual y poder mejorarla. Vimos que el mercado era muy complicado en la parte de employee benefits, que no es algo que la gente demande, entonces, pues, oye, era difícil tirar por todas las partes, pero y en el transcurso vimos, vale, las marcas que tenemos en el marketplace no saben del impacto medioambiental y vimos que ahí la oportunidad de mercado era mucho más grande, que había mucho más pain. Entonces hicimos reset y fuimos creando el producto tecnológico muy complicado de crear, que hemos ido prevendiendo. Ahora estamos casi con el producto totalmente automatizado, aunque ya hemos atendido primeros clientes en diferentes partes de Europa. Tenemos clientes en UK, en Alemania, en España. Estamos en inicios de facturación con un producto que obviamente los productos nunca están terminados, pero ya lo consideramos casi terminado para abordarlo en los tiempos y formas que ya es muy, muy disruptivo de cómo se hace hasta ahora. Eh, y un poco ahora el reto es pues, lanzar una herramienta self-service, que de hecho vamos a lanzar un early access en las próximas semanas. Un poco diferenciando una parte self-service para la Product Carbon Footprint, de hacer análisis de ciclo de vida con mucha más exhaustividad, donde habrá cierto humano en el esto, que es lo que hemos hecho hasta ahora y por lo que hemos facturado hasta ahora. Claro, eso te iba a preguntar, Sebas, es porque entiendo que hasta ahora no ha sido self-service, ¿no? O sea, hasta ahora Exacto. siempre ha existido equipo que ha tenido que participar del proceso. Sí, de hecho hasta ahora el cliente cuando tiene que volcar sus datos nos los ha enviado en un email, los diferentes datos del Bill of Material que Claro, se llama, Manufacturing Process, etcétera, y nosotros por detrás con todo el backend que hemos construido lo hemos ido raneando y sacando los resultados y tal. Y con la ok, herramienta self-service pues será automático, haces un drag and drop de la URL de un sí, producto, de la información que tienes y el cálculo se hará en la interfaz y te devuelve ahí la información, se crea el reporte ok, automáticamente y lo tienes ahí, sí. ok.
Sebas, ¿podríamos hacer doble clic un poquito en la historia del pivot? Es decir, entiendo que los dos productos son diferentes, con diferentes objetivos ICPs, ¿no? Sí, Ya no me salen las palabras en castellano. Bueno, el cliente ideal. sí. Cuéntanos un poco este viaje cómo fue y cuál es para ti la clave del pivot, ¿no? Si son los unit economics, si son identificar que el problema realmente no es tan doloroso y no hay tanta gente dispuesta a pagar. Cuéntanos un poquito cuáles son tus conclusiones de pasar por esto. Pues un buen punto. A ver, nosotros lanzamos el primer producto que se estaba contando en torno a octubre, noviembre del 2023, a finales de hace 2 años. Y lo que ofrecíamos a las empresas es básicamente, vale, pagas por empleados para que ayudarles a ser más sostenibles con un software que tienes implementado y que les da pues, servicios y productos sostenibles con descuento, saben calcular su huella, les educamos, etc. Entonces, nuestro go-to-market era esos directores de recursos humanos principalmente, que lo podían poner de perk, igual que ponen Gympass, igual que ponen descuentos en viajes y en plataformas de descuento, pues que eso fuera todo enfocado a sostenibilidad. En empresas especialmente con interés en la sostenibilidad. ¿Y qué vimos? Pues que incluso, es decir, después de meses llamando a las puertas, que teníamos, no sé, 20, 30 demos por semana, que la verdad es que muy bien en cuanto a conseguirlo, Claro. porque lo hicimos bien a nivel outbound sobre todo. El problema que nos encontrábamos era que no estaban dispuestos a pagar básicamente. Uno de las últimas pruebas que hicimos sobre febrero, marzo, una de las pruebas que hicimos fue casi regalarlo 2 meses, de oye, te lo implementamos, te lo regalamos para los empleados, 2 meses gratis y luego ya vemos para pagar por empleado los que lo usen. Si tienes 1000 empleados y lo usan 20, pues pagas 20. Ujú. Ok. Y cuando esa prueba ves que cuesta meterla, que te lo cogen unas pocas empresas y demás, pues ya es cuando te planteas, ostras, es decir, ¿dónde está el tema, no? Hay que seguir insistiendo, porque hay veces Claro. que es insistir y mejorar detalles, mejorar el pitch, mejorar el producto, mejorar Sí. a qué persona vas, la toma de decisión dentro de la empresa, ¿vale? Si recursos humanos consulta finanzas, a sostenibilidad, cómo involucras a todo el mundo. Y entonces pues empezó la duda de si involucrar a unos a otros o tal. Eh, y bueno, yo creo que más rápido que tarde dijimos, pues hacia aquí no tiene sentido, pero sí que había una feature que desarrollamos dentro del producto que permitía hacer una foto a cualquier objeto y saber dónde y cómo se recicla, que en su momento que ChatGPT estaba en los inicios, pues no era tan obvio para una persona poder hacer algo así, con una interfaz como Totalmente. muy limpia en la que te sale el contenedor y tal. Y esto lo empezamos a probar, comercializar y rápidamente encontramos cierto interés, sobre todo por parte de ayuntamientos, curiosamente. Y lo comercializamos al Ayuntamiento Ok. de Valencia y a otros ayuntamientos que lo han implementado en la ciudad. De hecho, en Valencia, en la app del Ayuntamiento de Valencia, eso está disponible a día de hoy. Hicimos un buen contrato. Eh, y vimos como partes de las features que habíamos desarrollado, pues tenía sentido a lo mejor hacer algún test, ¿no? También montamos un chatbot para guiarte en sostenibilidad, un poco al estilo Lucía, que no sé si conocéis, pues como Lucía que ha metido ChatGPT en un WhatsApp, pues hicimos lo Sí. mismo No, en justo. sostenibilidad en los inicios. Claro, sin la capacidad a lo mejor marketingiana que han tenido de llegar y con ese enfoque de asistente personal. Pues bueno, eran diferentes productos que habíamos desarrollado, el cálculo de huella individual también, y empezamos a tantear como diferentes approaches de go-to-market con producto y demás. Y dentro de eso estaba la posibilidad del EcoScore, que empezó con una idea de EcoScore de ayudar a la marca a saber el impacto de sus productos porque veíamos que era un problema. Y empezamos así como con 3 4 productos pensando en testear los diferentes y sobre noviembre del 2024 cuando vimos, vale, aquí lo que tiene sentido y lo que hay negocio es en esa parte de medir el impacto de productos. Sebas, por complementar la pregunta de Onofre y por hacer un triple clic en eso, me gustaría entender muy bien cómo fue, o sea, cómo se comunica ese pivot, ¿no? Internamente, cuántos días dura, ¿no? O cuántos meses dura, cómo se hace y cómo es esos días, o sea, o sea, cómo fue ese proceso. A ver, nosotros en ese momento éramos poquitos, igual que ahora, que no somos muchos, entonces dentro de lo que cabe no es demasiado difícil, pero
sí que es verdad que por ese pivote y luego la decisión final de noviembre, en el camino hemos perdido muchas personas. Hemos Claro. perdido personas porque, sobre todo, la cofundadora inicial, que era Miren, que llevaba la parte de ventas y que es muy buena en la parte de outbound, Ujú. pues es como que, bueno, a veces cuesta asimilar los cambios, la incertidumbre. Totalmente. Ahí discutíamos un poco de, yo era más partidario de cambiar y a lo mejor ella Ujú. más de insistir. Sí, Y bueno, pues ahí nos Claro. es unas fricciones, sí, ¿no? costó un Yo poco. creo que Pero fue bastante se rápido, va. ¿eh? Cuando ya lo veíamos más o Ok. menos, es decir, en cuestión de días, cuando ya lo Ah, muy bien. tenía Muy, claro, muy tomar la rápido. decisión. Claro. Muy rápido. Sebas, yo creo que también por complementar esta pregunta es obligado preguntarte, vosotros es una empresa que nace en el contexto de Zubi Labs, ¿no? Que es un Sí, venture builder de impacto. exacto. ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia? Y para quien no tenga ni idea de qué es un venture builder de impacto o un venture builder en general, ¿cómo funciona, ¿no? ¿Cómo nacéis vosotros? Bueno, a ver, cada Venture Builder es un mundo. El caso particular de Zubi yo creo que es un buen enfoque de Venture Builder, porque el Venture Builder en general no creo que sea excesivamente positivo, pero el de Zubi creo que sí lo es. Ellos lo que hacen es cofundar startups con cofundadores, no con operadores, que muchas veces un venture builder lo que busca es, vale, voy a tener una persona que es quien lo opera, tiene un porcentaje menor de la compañía y buscas como más un operador con cierto equity que un cofundador que realmente es, oye, aquí cuando las cosas vayan mal, ¿quién va a estar empujando a muerte? Pues al final ahí es donde necesitas un cofundador y por eso creo que un venture builder donde el equipo fundador no tenga la mayoría del equity es muy difícil que funcione cuando las cosas van mal, ¿no? Y siempre van mal. O casi siempre tienes momentos jodidos. Claro. Sí. Entonces, Zubi, el modelo es que cofunda. Cuando abres la persiana ponen 300.000 euros en Presid, digamos, para hacerlo bien, porque en España Presid al abrir la persiana está bien, igual para Estados Claro. ¿Y te Unidos. dan ellos la idea o la presentas tú como fundador? ¿O cómo funciona esto? Normalmente, es que hay de todo, un poco. Normalmente ellos validan una idea, en este caso es que yo cuando luego, si queréis, entramos en el camino de que yo había montado otra startup, la vendí, luego lo dejé a final 2022 y cuando lo dejo me pasó unos meses más relajados, entre comillas, y hablo con Iker Marcaide, que lo conocía ya, que es el fundador de Zubi Labs, que él había montado la startup que ahora cotiza en Nasdaq de Flywire. Entonces hablo con él y me cuenta pues algunas cosas que tenían en marcha y la idea de ayudar a las personas a ser más sostenibles como una idea. Eh, pero Ujú. nada aún tangibilizado, digamos, y entonces pues le fui dando forma junto con Zubi meses antes de constituir la sociedad. Entonces, en este caso fue un poco más previo, a veces pues participan en algún proyecto que se ha iniciado, aunque esté como muy todavía en pañales, pero ya tenga cierto equipo, y a veces es que ellos montan la idea porque ven una oportunidad de mercado clara o quieren resolver algún problema que se están encontrando con todas las líneas que tienen de educación, de real estate, de inversión, etcétera, y entonces la montan. Entonces, Ujú. es un cofundador al final. Lo montamos junto con ellos y en la práctica nosotros tenemos un equipo propio, es decir, aunque sea un Zubi como tal, nosotros tenemos un equipo, una SL propia. Ellos eh, ponen recursos que podemos utilizar también y al final eso se factura como si fuera outsourced y ya está. Ok. Ujú. Pero bastante integrado. La verdad es que ellos entienden muy bien el mundo del impacto, el mundo startup, entonces es una forma de tener servicios complementarios, por ejemplo, pues si necesitas en marketing, en financiación pública, en tecnología, recursos humanos, finanzas, etcétera. Sí. ¿Y es un modelo de Ujú. recomendación directo, Sebas? ¿O es o se meten activamente con equipo a ayudaros para entender? Si se mete a alguna persona, te lo facturan. Ok, ok. Más o Vale. menos, es un poco la idea. Obviamente sí que hay personas que se involucran porque es un proyecto que nace con ellos, pero luego una vez el proyecto ha sido constituido, tiene su propio equipo y demás, Sí. simplemente es yo como CEO, pues puedo ver, oye, pues tenemos lagunas aquí, necesitamos ayuda a nivel de estrategia, a nivel de finanzas, a nivel de marketing, a nivel Claro. legal, y entonces pues ellos van ayudando y sí eh, pero con un formato muy amigable, muy cercano. Hay personas que es como casi como si fueran parte del equipo. Hemos tenido también, por ejemplo, su CMO como una interim CMO.
el Head of Impact de Zubi, que es quien nos ha ayudado a desarrollar muy bien toda esta metodología, que él había hecho análisis de ciclo de vida antes y ha estado muy en el día, bueno, y sigue estando, de hecho hoy he estado con él, muy en el día a día nuestro. Caray. Llevamos un rato, chicos, hablando de impacto ambiental de producto, ¿vale? Pero creo que no hemos entrado a explicar algo que igual para ti, Sebas, igual es muy obvio, ¿no? Pero para mí no lo es y creo que para otra gente tampoco lo será, ¿no? Que es cómo se calcula realmente el impacto ambiental de un producto de un e-commerce, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo un Mm. e-commerce de belleza que un e-commerce que haga productos para el hogar, que un e-commerce de cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se calcula eso? Buena pregunta. Realmente la metodología es la misma independientemente del producto. Ok, En el sentido en el que lo que se hace es tener en cuenta diferentes fases. Una de ellas es los raw materials, es decir, los ingredientes ok, que lo componen, que obviamente van a ser diferentes según el material. justo, Y en uno, pues si es una botella de agua, pues habrán pocos, y si es un claro. coche, habrán miles Ciento y la madre. Sí. que vienen de muchas partes del mundo. Entonces, estas raw materials, que, pues, por ejemplo, una camiseta de algodón orgánico es desde la agricultura del algodón en el campo y tienes en cuenta el tipo de regadío, cómo se ha transportado luego, cómo se ha cosechado, cómo se ha transportado, luego se ha hecho la tela, dónde se ha hecho la tela, cómo se ha cortado, luego desde Turquía a lo mejor se ha enviado a España y en España han confeccionado la prenda. Entonces tienes una planta en España que confecciona, que utiliza energía, esa es la parte un poco más de manufacturing, digamos, Ujú. los transportes. Luego hay la parte de packaging, pues esta camiseta le metes un embalaje, la envías a un centro logístico y del centro logístico ya se distribuye al usuario el transporte y el usuario luego le da un uso. Entonces tú las Ok, prendas que llevas las lavas, las planchas, las secas en sequeadora y eso tiene un uso de vida medio que se le llama, y luego las vas a tirar a algún lado o las vas a dar de segunda mano, y algún día acabarán en algún lado o bien reutilizándose para hacer otra prenda o estarán en un vertedero desintegrándose poco a poco. Entonces eso tiene sí. un impacto. Pues todo ese ciclo de vida de principio a fin es lo que se tiene en cuenta y se transforma eso en las variables de impacto medioambiental como su huella de carbono, huella hídrica y demás. Y no es difícil delimitar el límite, ¿no? De impacto, porque es que, claro, el impacto puede ser casi hasta donde uno quiera, ¿no? Porque si te vas hasta la fábrica y luego entiendes que la fábrica para producir también tiene unos impactos y tal. O sea, no sé dónde ponéis el límite o dónde lo definís, Sebas, porque Sí, tiene que ser difícil. es muy buena pregunta. Aquí es un poco la granularidad del breakdown que vas haciendo. Entonces, Ok, lo bueno es que hay formas de no tener que hacer demasiado breakdown. Obviamente, cuanto más haces mejor, pero hay veces que tienes que ver si es significativo o no lo que vas a medir. Si algo va a representar el 1% del claro, impacto, pues igual no te metes en hacer breakdown y claro. coges una media de, vale, pues yo este cultivo no sé si se ha hecho con, no sé, con un tipo de regadío o el Sí, transporte que se ha utilizado o la energía, si se ha utilizado gasoil o placas solares para tal, pero cojo la media. O viene de China y no sé si se ha transportado en barco o en avión, pues lo pondero según el benchmark que haya. Entonces nosotros ok. unas cosas que hacemos es tirar de muchos benchmarks para rellenar los huecos, y así facilitar que el cliente no tenga que ir hasta el tercer proveedor hacia atrás para Claro, conseguir todos los datos y así tener ok, pues el impacto lo más acercado posible. Porque es que llega un punto que es inviable muchas veces hacer claro. esto, ya no solo por el tiempo y por el dinero, sino por estar detrás de proveedores, metiendo datos en un Excel, juntando Excels, y ahí es donde se complica muchas veces y eso es lo que Claro, facilitamos. De hecho, nosotros los clientes claro. nos pueden enviar su información totalmente desestructurada y eso es la propuesta de valor. Tú tienes un proveedor en China que te envía documentos en chino de la lista de materiales, yo la Ujú. cojo y de ahí extraigo lo que necesito para hacer el cálculo. No tienes que montarme un Excel y ponerme en esta columna esto, en esta otra esto. Coño, Claro. joder. ¿Cuáles son, Sebas, los límites en el sentido de, yo entiendo que uno de los retos, como estás diciendo, ¿no? Es acceder a la información o procesarla para dársela masticada al cliente, ¿no? Y que pueda tener visibilidad sobre toda la cadena de suministro. Porque cuando estabas hablando me estaba planteando, pues yo la verdad es que no sé dónde iría a buscar esto, no hay una base de datos mundial, ¿no? Que recoja todo esto, sino te tienes que ir buscando sacándote las castañas del fuego, ¿no? Y buscando lo que puedas por ahí. ¿Cuáles son los principales límites para que haya trazabilidad, por ejemplo, de unos pantalones vaqueros, ¿no? Que nos llegan a España? ¿Se puede saber realmente todo el proceso o hay partes que son todavía hoy en día opacas? Y ya no nos pongamos a hablar de blockchain, ¿no? O sea, eh, comunicado de una forma escrita
tradicional, ¿no? Bueno, aquí depende mucho de la marca. Hay marcas que lo tienen mucho más trazado y hay marcas que saben muy poco. Entonces, nosotros ahí hemos visto marcas que nos pasan hasta el último detalle del tornillo viene del proveedor de Alicante, que tal. Y luego hay marcas que dicen, vale, yo compro una tela de algodón orgánico y me llega de Turquía, y ya está, y no sé nada más. Eh, entonces, pues nosotros luego eso, tenemos que recurrir a los benchmarks y ahí lo que utilizamos son Product Category Rules, usamos muchos papers, literatura que hay sobre los procesos de cómo se hacen, qué tipos de datos, y luego a todo eso le metemos los factores de emisión, que es que cada data point, digamos, tiene un factor de emisión asociado, y ahí utilizamos grandes bases de datos, que ahí es un poco más fácil porque está muy estandarizado. Usamos EcoInvent, que es la principal. A veces hay que recurrir a otras fuentes, pero principalmente es EcoInvent, y ahí lo difícil es que como hay miles de millones de datos, pues tienes que saber cuál es el mejor. Porque a lo mejor algodón orgánico, como ejemplo, pues tienes 12 tipos. Y tienes que saber, oye, cuál es el que toca, pero eso hacerlo automáticamente. Claro, aquí la Claro. dificultad es automatizar todo. Todo lo que he contado, lo difícil es hacerlo automático, end-to-end, de Para principio a llegar fin. a lo que decías antes, ¿no? El ahorro que supone vuestro producto en comparación a tener un consultor, ¿no? O alguien trabajando y mirando, oye, ¿de dónde viene esto? Y Exacto, tirando del Correcto, hilo, ¿no? exacto. correcto. Interesante. Respecto a la solución, por dar un pasito al lado, en ese momento en el que se toma la decisión de ejecutar ese pivot del que hablábamos antes, a mí me gustaría también entender, Sebas, en ese momento, en qué industrias os empezáis a fijar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos primeros clientes a los que les echáis los ojos, ¿no? Porque además has dicho que teníais bastante clientes fuera también. Explícanos un poco, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros clientes después del pivot y qué interés tenían para vosotros? Pues bastante pronto llegamos a ver que la industria cosmética era más fuerte. Lo vimos pronto, básicamente porque las marcas de cosmética, todas, están teniendo que hacer pasos en sostenibilidad. Una de las top, que es L'Oréal, está ya mostrando impacto medioambiental de sus productos. Eh, entonces ya veíamos, vale, aquí hay algo, ¿no? Y empezamos a hablar con algunas marcas y vimos que era mucho más fácil que con otras. También porque no había ningún player haciendo algo parecido a nosotros en este vertical. Sí que hay otros verticales, por ejemplo, en moda hay algún player que hace algo, aunque no es un poco como lo hacemos nosotros automático, es más de imputar datos, pero está resuelto de alguna manera. Eh, y luego en alimentación lo veíamos un poco más complicado. Y la industria cosmética es muy grande, veíamos que no había players y vemos también que Nadie se había hace atrevido falta. todavía, ¿no? Nadie se había atrevido. Claro, No se habían atrevido. tiene cierta complejidad. La complejidad de la cosmética es que muchas fórmulas son secretas y que ni a Claro. nosotros nos pasan los datos. Entonces tenemos que hacer estimaciones de formulaciones en base a eso, Product Category Rules y demás. Pero bueno, que al final es más fácil que analizar un ordenador portátil. Claro, seguro. Claro. Ok. Que lo hemos hecho Pues también, ¿eh? Hombre, si in- tenéis, claro, de tecnología, ¿no? O software, alguna empresa de software. interesante. Hay de hardware, perdón. Eh, Sí. No, algunos Sebas, usos no siempre es porque lo quieran para ellos mismos por sus productos, sino que nos estamos encontrando cada vez más el uso de, yo soy una empresa grande, imagínate, pues no sé, Telefónica por decir algo, o Mercadona, que compra 235 ordenadores para sus oficinas, compran móviles para los comerciales, compran coches, compran tal. Y como parte de su reporting tienen que decir cuál es el impacto de lo que están comprando. Y para hacerlo más preciso que con euros pasados a CO2, que es en plan he comprado 1 millón de euros en cosas y eso equivale a tanto, pues para hacerlo más preciso lo hacen con Pro Carbon Footprint. No sé si me Muy explico. bien. Sí, sí, totalmente. interesante. Pues, Muy Sebas, bien. si te parece, nos movemos a la parte de go-to-market. Nos gustaría preguntarte cómo vendéis, ¿no? Un producto como el vuestro, cómo lo tenéis montado, si segmentáis por tamaño de empresas o por ayuntamientos, me parece que comentabas antes. Cuéntanos un poquito cómo lo hacéis. Vale, nosotros ahora el go-to-market con Devera es empresas pequeñas y medianas, entonces pymes. Hemos focalizado mucho proactivamente en cosmética, aunque reactivamente cogemos diferentes verticales. Es decir, como estamos en fase inicial, vamos probando todo.
desde outbound, puerta fría, emails, LinkedIn, llamadas, SEO, hemos invertido también bastante en generar contenido a nivel SEO, LinkedIn, Instagram, ir a eventos temáticos del sector de cosmética, estamos en el Beauty Cluster de cosmética, hemos salido justo además en octubre en la revista, que además era una edición enfocada a sostenibilidad. Em, entonces, no sé ¿Y qué equipo más canales. internalizado, Sebas, o externo Mixto. también tenéis ahí? Ah, ok. Mixto, a ver, pero bueno, depende si consideras que, por ejemplo, hay partes de marketing de Zubi que nos ayudan, Ah, bueno, que claro, es un semi-externalizado. claro. ¿Cuáles son los canales principales, Sebas, que estáis utilizando ahora para captar cliente El potencial? principal outbound, llamadas puerta fría Ok. y diría eso. Y luego canal de partnership. Tenemos partnership con consultoras de sostenibilidad, que son esas consultoras que o bien hacen análisis de ciclo de vida o no lo hacen. Entonces, si lo hacen, les ayudo a abordar otro tipo de cliente que no está dispuesto a pagar 5.000 euros por producto, que a lo mejor quiere hacer varios y no necesitan meterse en el último de la última coma, pero le viene muy bien nuestra solución. Y consultora que no hace análisis de ciclo de vida y así ofrece un servicio adicional. Es Claro. que entiendo, Sebas, que los clientes, o muchos de los clientes que tenéis, eh, muchas veces los deben contratar porque, no porque estén obligados, ¿no? Pero porque están seguramente sujetos a algunas certificaciones, me imagino, Es que un buen les punto. deben empujar seguramente a Sí, buscar, ¿no? Un servicio como el vuestro. sí, a ver, hemos tenido algunos que es por forma de ser, es decir, empresas muy enfocadas en el impacto, sostenibilidad, en ser transparentes y querían mostrarle al usuario y Sí, trabajaban tan bien que sabían que les iba a dar buenos resultados y les suele dar bien. Luego hay otros que se sorprenden porque a ver, cuando te da malos resultados no gusta normalmente, pero claro, eso suele nosotros damos pasar. resultados, no es lo que Claro, hay. no nos lo Eh, podemos inventar. y luego hay empresas, mira, ahora estamos trabajando justo con un cliente que está haciendo la certificación de B Corp, que B Corp es el Ok. organismo mundial que certifica que tu empresa está intentando hacer las cosas bien a nivel social, de gobernanza y medioambiental. Y Muy esa bien. Ujú. certificación se ha endurecido hace unos 6 meses, ha cambiado el sistema de puntuación y están incluyendo que si tú haces un análisis de ciclo de vida y mides el impacto de tus productos, eso suma puntos. Entonces, justo tenemos Ujú. ahora una empresa que está haciéndolo para sumar más puntos en esa parte. Ok. Bueno, Ok. ¿Ha habido alguna empresa, Sebas, que digas, ostras, esta gente se vende como sostenibles, pero les acabamos de hacer un estudio y oye, de sostenibles poquito, ¿no? ¿Ha habido pues algún caso? mira, No hace falta dar yo, nombres, ¿eh? sin entrar en el nombre o en el caso, es que todas las empresas, no, todas no. Te diría, el Todas. 99,9% de las empresas, el 99,9%, y o a lo mejor me quedo corto, no sabe el impacto de sus productos. Entonces, la Seguro, empresa se puede seguro. vender como sostenible porque pues, su planta tiene placas solares, porque cuidan muy bien los empleados y les pagan bien, hay un trato igualitario a nivel de género, la gobernanza está bien estructurada, son transparentes y cumplen con los estándares de sostenibilidad, pero no tienen ni idea del impacto de sus productos, si es mejor o peor que la media del mercado. Entonces, sí, Claro. como compañía o Claro, organización puedes ser sostenible, pero lo que importa es tu core business, ¿qué es? ¿Vender productos? Pues que tus productos sean sostenibles. Para mí es más Claro. importante claro, eso oye, que sí, que hay que tratar muy bien a la gente y hay que tener una buena gobernanza y hay que tener unas buenas políticas corporativas de emisiones de carbono que van a repercutir en tu producto, pero tienes que entender tu claro. producto en qué punto está, porque si no, no, si tu core business no vendes un producto que no tienes ni idea, entonces te diría, no es que lo estén haciendo bien o mal, es que no lo saben. Ese es el punto. Claro, esa es la cosa, ¿no? Que no deben, o sea, ellos deben pensar que su responsabilidad social corporativa termina en el salario y las condiciones de los empleados muchas veces, ¿no? Y no ven más allá y no O- entienden el producto, porque no, eso lo igual ven, es un porcentaje. o lo Dime, ven, dime, pero Sebas. es que es muy difícil sacar esto. Es Claro, que sí, sí, sí. parece, Claro, igual parece más fácil, pero es que sacar el impacto medioambiental de Es cada jodido, claro. producto de tal, es que no es tan fácil. También las totalmente. pymes, ¿no? O empresas que no son muy grandes, yo me imagino que ya van bastante apretadas, ¿no? Como esto parece lo típico que a lo mejor alguien empuja, ¿no? Un poquito más hacia, bueno, si me llega el presupuesto, si puedo No hacerlo, es ¿no? totalmente Lo haré, así. ¿no? Es, En eso en ese sentido. 100%. Y además se da el esto de, ostras, y es que si lo mido y no me sale bien, ¿qué hago? ¿Dejo de ser Claro, Claro. transparente claro, porque no lo comunico a mis usuarios?
Claro, o lo comunico y puedo perder ventas, que es mis euros, es mi facturación claro. y no voy sobrado, que la mayoría de las empresas ya lo sabéis. Y en e-commerce, ostras, es Y, que no es fácil, es que la competencia es no, dura sí, sí. y un No producto es fácil. sostenible suele valer más que el resto, se diferencia por ser sostenible. Imagino, claro, Claro. imagino que la tendencia también regulatoria, ¿no? Es a poner presión, ¿no? Hacia las empresas cumpliendo con un buen seguimiento, ¿no? Sobre su huella de carbono o su ciclo de vida, ¿no? Como decías. Sí. A nivel- Yo tenía una pregunta, Sebas, sobre el canal de partnerships, porque me ha parecido muy interesante, tiene yo creo que mucho sentido. Sí. ¿Cómo está funcionando? Pues la verdad es que muy bien. De hecho, yo lo estoy empujando personalmente, directamente haciendo acuerdos, tanto con consultoras como con softwares de ESG, porque estábamos viendo qué es lo que nos trae más clientes. Tiene pros y contras. La parte contra es que dependes de otra persona, entonces no dependes de tus propios esfuerzos, no es tan directo. Y al depender de la otra persona, pues tiene que entenderlo bien, tiene que saber que le va a poder reportar. Entonces, pues eso lleva estar acompañándoles para que conozcan bien el servicio, que lo puedan vender bien. Pero si funciona, lo bueno es que van llegando clientes que luego no tienes que estar haciendo esfuerzo comercial y Claro, van llegando. Y esa es la totalmente. parte positiva. Y hacemos revenue share con ellos y somos generosos, sobre todo ahora al principio. Claro, son las Totalmente. consultoras, ¿no? Normalmente se va lo que dices, ¿no? Que tienen estos clientes que entiendo que son un cliente mediano grande, que al final les surge esta necesidad y directamente os hace un referido porque ellos no deben tener un departamento que se dedique a ello o lo Exacto, prefieren externalizar. exacto. Claro. Ok. Yo Ahí. quería preguntar... Ah, dime, Dale, Ángel. dale. Dale, Marc. Ah, Te voy. toca. Justo, yo quería preguntarle por complementar la última pregunta que había hecho, que es, quería entender si habíais tenido algún tipo de early adopter en esa primera fase, ¿no? De lanzamiento post-pivot, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo fue esa iteración con Pues, esos early adopters que empezaron a testar ese servicio como tal? pues Early Porque al Adopters, principio imagino que no tenéis tantas, sobre todo Sebas, porque al principio del proyecto yo entiendo que no teníais tanta información seguramente como tenéis ahora. no, claro, claro. De hecho, yo siempre he sido muy de intentar precomercializar antes de construir el producto para entender bien la necesidad del cliente y así construir el producto. Así lo hice en la Justo. startup anterior y os puedo contar luego si queréis alguna otra anécdota Sí, de lo que Sí, hicimos ahí. Y en este totalmente. caso lo que hicimos fue antes de tener el producto, mocapear cómo iba a ser, cómo íbamos a sacar el score del impacto de sus productos, cómo hacerlo e hicimos unas cartas firmamos unas cartas de intención de compra diciéndoles, Sí, oye, cuando tengamos el producto te va a costar esto, esto es lo que vas a tener y firmamos ok. con diferentes players que sobre todo me enfoqué mucho a B Corps, e-commerce que fueran B Corp sí. y eso fueron como los early adopters iniciales. Ok, ok. ¿Y Ujú. fue gratuito al principio, Sebas, ese servicio con esta carta de compromiso? No, la carta de compromiso tenía un precio bastante económico, pero Ok, no gratuito. No, ok. porque... Muy bien. Es decir, yo creo que Y, o le metes euros o no estás validando mucho. Totalmente, totalmente. y Sebas, a nivel de producto, ¿qué métricas os fijáis? ¿Son de uso? ¿Son de... ¿Cuál es un poco que nos puedes contar en ese sentido? ¿Qué es importante para vosotros? Pues, a ver, nosotros ahora mismo lo que es importante es bueno, hay varias. Es cuánto nos cuesta sacar lo que llamamos un SKU, que es una referencia de producto, es decir, cuál es nuestra velocidad desde que tenemos los datos hasta que somos capaces de sacar Ujú. el output final, ¿no? Entonces, nos fijamos en ese tiempo de cuánto tardamos y luego pues el resto son métricas de más, digamos, de business. Pero ese tiempo es la clave. Ahora estamos empezando a meter una variable que pueda ser estamos intentando ver que sea de precisión, de cuánto estamos Claro, contentos con el output, que hasta ahora es claro, subjetivo y retocamos lo que haga falta metiendo humanos en el loop, pero claro. luego al querer ahora hacer la versión self-service, pues un porcentaje de, oye, qué porcentaje tal. Y luego eso es muy importante porque como, y ahora si queréis nos metemos en la parte más techy, como Ujú. para hacer todo en tu end necesitamos meter inteligencia artificial con mini agentes, orquestadores, tenemos mucho pues prompting, tirar de diferentes modelos, etcétera, pues luego es un tema de, vale, si cambio esto, ¿cómo mantengo mi nivel de reliability, ¿no? De precisión?
he cambiado un prompt o he pasado del modelo 5 a 5.1 de ChatGPT para hacer esto, cómo me está funcionando. Vale, me funciona mejor en esto, pero igual me he cargado otra cosa que me ha bajado la precisión. Claro, en un proceso tan complicado que tiene muchas partes, tienes que estar monitorizando bien que no te estés cargando otras partes. Y eso es lo que es un poco el next step que tenemos ahora. Por ahí. Interesante. En un proceso, como decías, además, Sebas, tan complejo, ¿no? Como el que tenéis, a mí me interesa entender también cómo organizáis equipos, o sea, cómo departamentáis, ¿no? ¿Qué áreas tenéis dentro de la empresa? No sé, ¿cuántas personas intervienen en el proceso con un cliente? ¿Cómo es un onboard de un cliente, por ejemplo? Me interesa Vale. entender todo eso. Vale, nosotros ya somos 4, así que es bastante fácil. Ok. Estoy yo como CEO, mi cofundador CTO, luego está Elena, que es un rol mixto de operaciones, producto. Bueno, ella viene de cofundar una empresa de data, es environmental scientist, entonces ella aprendió a picar, a hacer código, a hacer frontend, entonces está junto con el equipo técnico más en la parte de producto, pero también hace la parte de customer success con los clientes. Entiende Ujú. muy bien las demandas y digamos que hace idas y vueltas entre el cliente y nuestro sistema para poder mejorarlo, pero luego, por ejemplo, ahora Interface Self-Service la está desarrollando ella entre Vibe Coding y ella Ok. sabe hacer con React y le puede meter mano, ¿no? Y luego tenemos un Data Engineering especializado en AI, que Ok. muy joven, pero que ha hecho un par de másters con AI, muy crack. Y todo lo Claro. demás está como en paralelo, digamos, con outsource. Entonces tenemos otro freelancer que nos ayuda con otros temas técnicos, la parte de sostenibilidad con la persona esta de Zubi, todo lo que es finance, recursos humanos con Zubi, marketing puntualmente con Zubi. Luego algún momento hemos tenido algún SDR en plantilla, ahora mismo no. Eh, pero eso es un poco cómo estamos estructurados. ¿Y quién se encarga ahora, Sebas, en este momento, por ejemplo, de hacerle el onboard principalmente al cliente, entender las necesidades que tiene el cliente, entender las referencias, entender el sistema, cómo lo tiene montado, integraciones que haya que hacer? O sea, todo eso, ¿quién lo gestiona ahora mismo? Entre Elena y yo. Ah, vale, súper, súper, súper. Pues Sí, tenéis trabajo ahí, me a ver, imagino. yo estoy siempre muy cerca del cliente. Hasta que, Claro, hasta que cojamos cierta envergadura, a mí siempre me gusta estar muy cerca. muy bien, Claro muy que bien. sí. Es Sebas, lo que toca. cuéntanos también la política de, no sé si precios, o sea, cómo habéis definido los precios, si tenéis algo estandarizado o si de momento es muy temprano para concretar. No sé si habéis tomado alguna decisión ahí. De hecho, lo vamos variando. Nosotros el precio ha fluctuado, lo hemos puesto en función de referencias, es decir, número de SKUs y también del lo complejo que es el output, es decir, si hay benchmark, es decir, si vas a comparar tu producto con el resto, porque nos implica hacer bastante más trabajo, y luego si el formato de salida es compliance con la ISO 14040-44, pues también es un extra. Y entonces un escalón en función del número de referencias, pues lo que hemos hecho, te diría más o menos es, por un lado, tomar en referencia cuánto cuesta eso si te lo hace un consultor de sostenibilidad, cuánto cuesta eso si usas tú más o menos algún software que hay bastante complejo en el que tienes que meter datos y saber sostenibilidad, y cuánto nos cuesta a nosotros si está todo automatizado con mínima intervención de human in the loop más customer success que tenemos que meter a nivel de coste, ¿no? Y Ujú. ahí, pues, buscar un intermedio que esté más cerca de la parte de abajo que la de arriba. No sé si me explico. Sí, ¿y qué hacéis? ¿Una estimación de horas también ahí, Sebas, de equipo? Sí, 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 Ok, ¿Y claro. el plan anual o Sí, como anual, anual. Sí, anuales? sí, 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 Ok, ok, ok. interesante. sí. Eh, Súper. Si os parece, Onofre, no sé si queremos entrar en alguna cosita más de Vera, pero ostras, tenemos a Sebas que, por lo que sabemos, él es una persona que ha hecho muchas cosas también antes de Vera y me gustaría también entrar ahí. Pero te dejo Y rematar. yo Te me dejo queda rematar, una Leo. pendiente que es el tema de, porque es muy interesante, ¿no? El caso de empezar desde dentro de un Venture Builder, ¿no? Como el de Zubi Sí. Labs, preguntarte un poco por la estrategia el business plan, ¿no? O sea, ¿cómo se definen los objetivos dentro de un Venture Builder? Buen punto. Sí. ¿Cuál es la ambición también, ¿no? Y en este caso siendo una empresa de impacto, podrías pensar, ostras, una empresa de impacto no tiene por qué ir a buscar grandes cifras o un crecimiento extremo porque ya le va bien, no lo sé. O sea, preguntarte cómo hacéis el business plan Sebas, si lo hacéis, ¿cómo ha sido esa experiencia? A ver, como cualquier empresa,
Te diría, lo hacemos Ok. como cualquier empresa, para bien, para mal, cada empresa ya sabes que es un mundo. En cuanto a ambición, a ver, la ambición es máxima. Zubi nace con el impulso de Iker Markeide, que es una persona ambiciosa, que ha montado Zubi con esa mentalidad de triple impacto, y el triple impacto es social, medioambiental y económico. Y cada una va de la mano. Si tú ganas más euros, es decir, si de veras gana más euros es porque está ayudando a más empresas a saber el impacto medioambiental de sus productos para poder descarbonizar de forma eficiente y ser transparente con el consumidor. Por lo Correcto. tanto, va todo de la mano. Sin euros no estás ayudando o no puedes ayudar a tantas personas. Y si no ayudas, no ganas euros porque tu core business es directamente proporcional. Entonces, eso se retroalimenta y la ambición es generar el máximo impacto posible, haciendo el triple impacto, es decir, que no falle ninguna de las tres patas. Sí, la pregunta de Onofre no sé si iba más a entender o a saber si igual son un poquito más laxos cuando se parte de una Venture Builder, ¿no? Que igual... Sí, y también por clarificar, porque yo me imagino que emprender dentro de un Venture Builder, Ujú. a lo mejor, me corriges si me equivoco, Sebas, es un poco más soft, ¿no? Que ir fuera de él, ¿no? Desde el punto de vista que a lo mejor, oye, pues tenéis un mínimo de 12 meses de salario garantizados, lo cubre el Venture Builder, ¿no? No tenéis que poner los fundadores, porque sé que este ha sido el caso de muchas startups, ¿no? De, oye, que estamos a tope con esto, que no cobro los Ah. próximos 12 meses o los 24, los que sean, ¿no? Que nos contaras un poco eso, cómo también hacéis todo esto. A ver, en el caso de Zubi, pues la empezar con 300.000 euros nada más empezar, y lo hemos complementado con algo de Friends Family Full y tal. Claro, te permite no estarte, como dices, y como yo estaba en la startup anterior, muchos meses Claro, sin sí, sí. cobrar. Es, al final, también depende del momento. Que yo cuando monté la otra startup tenía 26 años, sin familia, es decir, sin cargas y demás, Totalmente. en Valencia compartiendo piso. Y ahora pues ya con familia, 2 hijos, etcétera, pues a lo mejor no quieres estarte 18 meses sin cobrar. Totalmente. Totalmente. Pero tienes más experiencia. Entonces, bueno, es un poco el mix. Totalmente. Claro, Pues, interesante. Onofre, si os parece, Sebas, nos vamos un poco a conocerte a ti, Sebas, un poquito más, que sabemos que tienes allí una carrera antes de haber entrado en Devera y que justamente nos haces algunas referencias, ¿no? A algún software que sabemos que has montado antes también y del que también habéis salido y que habéis vendido. Pero vamos a empezar, si os parece, por el origen de todo, ¿no? Sebas, cuéntanos un poco, ¿qué estudiaste en su día? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? No sabemos si empezaste currando en, no sé, en algún trabajo pues asalariado, en alguna empresa normal, y luego ya empezaste a dar pinitos como emprendedor. Explícanos un poco esa primera fase, porfa. Pues claro, bueno, yo soy francés, llegué con 8 años a España, a Valencia, y estudié la carrera de Ciencias de Actividad Física y Deporte. Mientras Ujú. estudiaba estuve entrenador de baloncesto, luego en cuarto de carrera me metí también a trabajar Qué bueno. en un gimnasio, de entrenador Muy bien. personal también. Acabé la carrera, hice un máster de Actividad Física y Salud a la vez que trabajaba, y luego empecé el doctorado en Actividad Física y Salud. Y justo al Muy bien. final de casi doctorarme, compaginé doctorarme con trabajar de entrenador personal, con trabajar en un gimnasio, con montar, entrenarme junto con Diego Moya, mi socio, Ujú. y con Chimo, que conoce bien Onofre, que Casi Justo. nada, ¿eh, Sebas? Imagino que sería una época intensa, sí fue ¿no? una época Eso da para otro intensa. podcast. Esa fue una época muy intensa, la verdad es que, pues eso, sí, sí, de 8 a 10 todos los días. Eh, Claro. pero es la época en la que lo puedes hacer, y lo hacía muy a Totalmente. gusto. Y entonces ahí fue 2013, y pues progresivamente me fui dejando varios trabajos, terminé la tesis doctoral, que realmente la tenía muy avanzada. Y entonces empecé a dedicarme ya a partir de 2014 100% a entrenarme, marketplace de entrenadores personales y centros deportivos. Mi socio y yo veníamos del sector, nos conocíamos por haber hecho juntos investigación en la Claro. universidad, y era la época en la que sí, tenías booking para hoteles, pero para entrenadores personales, fitness y demás no había nada. Y entonces, pues vimos ahí que pues tenía sentido montar un marketplace para conectar al principio más bien entre los personales, y luego lo ampliamos a centros deportivos.
¿Cómo fue esa experiencia, Sebas? Porque sé que acabó bien, ¿no? O fue un éxito, ¿no? Que se vendió la empresa y demás. Cuéntanos muy brevemente cómo fue un poco la experiencia, también tu rol y lo que seguramente lo que se pregunta la gente es, pues, oye, lo que aprendiste a lo largo de esta experiencia, también en comparación quizás con buscar un trabajo más tradicional. Podrías haber aplicado podrías haberte quedado en el gimnasio, ¿no? Con seguramente un salario más estable o más... Sí, bueno, cuéntanos en un la poquito universidad también. entrenarme. Sí, O en la mi universidad, correcto, recorrido sí. lógico hubiera sido profesor de universidad, que era un poco los pasos que estaba dando. Sí. Em, a ver, entrenarme eh, era un momento que montar ahí una startup en 2013 en Valencia no era muy lógico. Quiero decir, yo a mis Era amigos les como tenía ahora. que explicar lo que es una startup, porque decía la palabra startup y era como, este startup está flipado, ¿no? No sé si habéis visto Pantomima Full, estos que hacen los Sí, hombre, sketches Sí, joder. sí, sí, de, hombre. de entrepreneurs, pues era un poco Sí, eso, oh, ¿no? brutal. Entonces, y yo no tenía ni idea, pero ni idea de absolutamente nada. Yo no sabía nada en marketing, de tecnología, de negocio, de nada. Diego siempre ha sido, que era mi socio, más business oriented y entonces pues nos complementamos muy bien, en el que yo estaba más en una parte pensando en operativa, técnica, de producto y ese fue un poco el rol hacia el que yo me fui moviendo, ¿no? Marketing, luego producto, tecnología y realmente desde el 2015 pues he estado muy, muy, muy metido en sí, marketing y producto tecnología. Eh, y el recorrido pues ha sido aprender todo desde cero haciendo. En ese momento pues tampoco había tantos podcasts para saber qué han hecho otros. Había unos pocos blogs. Yo aprendí leyendo algunos libros también de personas que a lo mejor de Silicon Valley y demás, pero al final te diría que el 90% del aprendizaje era simplemente hacer, fallar, hablar con unos, hablar con otros, hacer, fallar y así fuimos construyendo un marketplace que escaló a 25.000 entrenos y centros en diferentes países. Estuvimos muchos meses sin cobrar, pivotamos 3 o 4 veces del modelo de negocio, desde un modelo comisionista pasamos a un modelo freemium en el que pagaba el Ujú. profesional por estar posicionado y terminamos en un modelo pay per lead. Eh, y luego lanzamos un spin-off en 2018. En el recorrido levantamos más o menos 1,5 millones de financiación, Ujú. que no es mucho pensando en que fue de 2013 a 2019, 6 años, que hoy en día 1,5 millones no te dura ni un año, según el tamaño casi. Y bueno, pues aprendimos a base pues de probar. También era un momento en el que como no había una competencia brutal en el sector digital, pues lo pudimos aprovechar. Y aprendimos pues eso, a pivotar modelos de negocio. Aquí no pivotamos de go-to-market ni pivotamos en cuanto a más el producto, sino que era un marketplace, sino que pivotamos en cuanto al modelo de negocio. Vimos que comisionar era muy complicado en un modelo como el nuestro. También no podíamos pagar a entrenadores que trabajaran en B, entonces un modelo Claro. freemium tenía mucho más sentido y por otros motivos. Eh, y nos empezó a funcionar, lo conseguimos escalar. Llegamos, yo creo que en la época tope, a facturar pues unos 300.000 euros al año, una cosa así, que en su momento está bastante bien para ser más de Sí. nicho y demás. Equipo llegamos a 15-20 personas en el momento top, es decir que, bueno, Bueno. éramos, pero Ujú. tampoco muchos. Cobrábamos mucho menos que lo que se cobra ahora, que la verdad es que era una época que Seguro. también era más fácil tener desarrolladores y equipo no Totalmente. tan caro como hoy. Em, Luego, cuando decía lo que validamos, por ejemplo, antes de cobrar, pues lo que hicimos es que como empezamos con entrenos personales, con una plataforma súper cutre, Ujú. pero teníamos algo, pero queríamos validar si tenía sentido meter centros deportivos que tenían más capacidad de marketing para estar en un marketplace y al final es un poco la base, ¿no? Al final como usuario, oye, ¿a qué centro de pilates, de yoga, de CrossFit puedo ir y que los vea, ¿no? Y eso lo validamos montando un PDF de cómo podría ser, lo monté yo, súper cutre, de diseño, de cómo podría ser casi en Paint, no sé si use Paint, pero casi, Ujú. no había Canva ni nada en esa época.
y cómo podía ser el perfil dentro de la plataforma, les explicamos, fui a visitar centros y lo prevendimos, pues lo mismo. Oye, esto te va a costar, no sé, 300 euros al año aparecer en la plataforma, te posiciona, tendrás estos benefits, y prevendimos varios y vimos que tenía sentido y empezamos a meter también los centros dentro de la plataforma. Y lo mismo con el modelo freemium. Empezamos con comisionista y empezamos a solapar con un modelo freemium, pues llamando a entrenadores uno tras otro y contarles, oye, pues tú quieres salir mejor posicionado, bla, 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 etcétera. Nos conocían algo y pues fuimos convirtiendo y cuando veíamos que tenía sentido a nivel de negocio dijimos, vale, pues añadimos un modelo freemium, se posicionan, lo montamos a nivel de tecnología, lo automatizamos. Y fuimos evolucionando un poco de esa manera. Al final del todo, entrenarme funcionaba tan automatizado que todo, es decir, desde que contactaran clientes, la facturación en el entrenador, que pudieran hacer el pay per lead poniendo un budget, poniendo una puja de cuánto querían pagar por ciudad y disciplina, todo funcionaba con apenas 8 horas al trimestre de humano haciendo algo de admin y Joder, de atención al cliente. Sí, sí. madre mía. Y eso es lo que nos Qué bueno. permitió montar SpaceFit como spin-off porque siempre vimos que tenía sentido, o que nos apetecía a nosotros, mejor dicho, controlar la marca. Y eso en un marketplace no lo tienes, no controlas la marca, no controlas la experiencia. Y queríamos controlar toda la experiencia, veíamos las tendencias que estaba viendo en otros países, en Estados Unidos sobre todo, de algo más, entrenamiento mucho más agradables, de pasártelo bien, de estar en sitios únicos de la ciudad, de que haya más plantas, madera, cuando todo era gris en los gimnasios, sudorosos, malolientos, poder probar un día yoga, otro día pilates, otro día functional training, Claro. etcétera, todo por 40 euros, una suscripción en diferentes ciudades del mundo. Y eso es lo que montamos, un modelo de suscripción. Que luego esta spin-off fue la que fue adquirida Eso por es. Jeff, ¿no? Más tarde. Fue el motivo principal, Sebas, ¿eh? antes, Y claro, eso que llevaba Sebas, apenas 6 meses. Ok. claro, antes de pasar te seguiremos preguntando por tu experiencia profesional, pero me gustaría preguntarte, parece que has pasado muchas veces por esa etapa de 0 a 1, lo cual es perfecto, ¿no? Porque en este podcast intentamos hacer zoom ahí. ¿Tendrías alguna recomendación o convicción a la que siempre acudes cuando hay algo que no funciona? O sea, imagínate, me estoy poniendo en la situación de alguien que está en la audiencia, ¿no? Pensando, ostras, quiero vender este producto, pero no estoy consiguiendo tracción. ¿Cuál es tu framework ahí? ¿Qué sigues? No tengo framework, es ¿Un difícil, mantra? paso muchas veces por ahí. Em, claro, cuando las cosas no funcionan, yo creo que te planteas dos cosas. Una, tengo que seguir insistiendo o no voy a ningún lado y tengo que cambiar, ¿no? Y no tengo la respuesta, quiero decir que muchas veces no la tengo y pienso, ostras. Pero entonces lo que intento ver es, vale, si tengo que insistir más, ¿dónde puedo validar que tiene sentido insistir más, ¿no? Y en eso, por ejemplo, en el pivote que hicimos de Vera, que os contaba, que fuimos a las empresas y se lo regalamos gratis, pues eso es como decir, vale, si se lo regalo, lo usarán y lo querrán, porque si aún así no lo quieren, pues ya cambio. Y eso es lo que pasó, ¿no? Básicamente. Entonces es un poco intentar tu problema, que es como no lo puedes resolver porque tiene mucha complejidad, intentar, oye, ¿cómo lo puedo parcelar? ¿Cómo puedo validar alguna hipótesis? Y cómo ponerme casi en un modelo extremo de, vale, en ese modelo extremo algo tiene sentido y si no tiene sentido, a cambiar, ¿no? Porque es que hay un mix de, sabes que necesitas mucha resiliencia, que las cosas nunca salen a la primera, que tienes que insistir mucho, que las cosas son difíciles, pero por otro lado es que hay veces que yo creo que vamos a intentar y es algo que no tiene mercado, que no va a tener ningún sentido. Y tienes que saber darte cuenta de eso y eso es difícil. Y yo creo que para darte cuenta pues es importante hacer más pruebas, probar otro approach, hablar con otras personas, hablar con tus clientes, obviamente, cuanto más mejor, para entender bien cuánto tienen el pain, e intentar Claro. ser imparcial con tu propio producto. Lo que se dice, no te enamores de la solución, enamórate del problema, intenta evadirte, intenta... Yo, de hecho, pues en ese momento de pivote me salió más la idea esta de que podíamos parcelar con otras features y probarla paseando. Porque es que si sigues delante del ordenador estático, de hecho hay un dicho que me gusta mucho que es, no sé, traduciéndolo será como
si tu mente se estanca, mueve tu cuerpo. Y si tu cuerpo se estanca, mueve tu mente. Entonces, creo mucho en eso, que cuando me siento atascado a otra cosa, sales a hacer deporte, sales a pasear, sales a tal, y ahí es donde se resuelven las cosas. O durmiendo muchas veces, que aunque le des Qué vuelta a las bueno. cosas, pero se resuelve. Yo creo Totalmente. que también un error típico es en la búsqueda de product market fit, ¿no? Es no sentarte a hacer números, ¿no? Porque a veces es posible que puedas vender una solución, ¿no? Por un precio asequible, pero si el volumen que necesitas es tan ingente que no existe el mercado, pues muy difícilmente, ¿no? Vas a conseguir la viabilidad de la empresa. Ya no te digo que llegues a salir a una bolsa, ¿no? Digamos, pero a garantizar la supervivencia de la empresa, ¿no? Entonces, creo que hay un Eso también. aprendizaje sin duda. Sí, totalmente. Y luego, para los que nos dedicamos a la prospección, sí que yo tengo aprendido ahí el learning de que cuando algo genera atracción y algo funciona, no suele tardar en hacerlo. ¿Me explico? O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Enfrento 10 anuncios en una campaña paid media, eh, me puedo dar cuenta perfectamente en un día y medio, no hace falta que le invierta más presupuesto si algo está generando atracción o no, ¿no? Y lo mismo pasa seguramente pues o es aplicable a otro tipo de enseñanzas ahí. Se me ha quedado una pregunta colgada, Sebas, que te quería hacer, que es cuando hablabas de que efectivamente, o no fue creo que lo he mencionado, que efectivamente se acabó vendiendo, ¿no? Esa empresa se hizo un exit. ¿Fue buscado? ¿Fue una propuesta externa? ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue la gestión de esa situación también? Sí, a ver, nosotros empezamos con la spin-off de SpaceFits, fue final 2018 Ujú. y 2019 pues le empezamos a escalar en diferentes ciudades en Valencia, Madrid, Londres, Tokio y sobre abril mi socio Diego, que se reunía habitualmente con Eloy, que era el CEO de Jeff, y Ujú. Jeff, empresa dedicada al sector de lavandería con mucha tecnología, un mix de modelo de franquicia, Sí. retail, offline con tecnología, pues querían lanzar otros verticales y uno de ellos el de fitness. Y nosotros nos estaba empezando a dar el problema de que los espacios indoor exclusivos que buscábamos y que teníamos con partnership, porque no podíamos pagar los alquileres de un espacio que normalmente está ocupado por otros, por lo que tenga ese espacio, porque son espacios únicos y no feos, ¿no? Sí. Son difíciles de conseguir. Escalarlo era muy difícil, entonces empezamos a plantear, oye, ¿tiene sentido montar locales, hacerlo con coinversión, a lo mejor un modelo franquiciado y tal? Y ahí Ujú. empezaron conversaciones, pero fue más recibido que buscado. Ok. Realmente se cruzó eso en nuestro camino y veíamos que tenía sentido por varios motivos. Uno, nos permitía escalar SpaceFit a nivel mundial, con esa limitación que estábamos teniendo de, oye, no tenemos ni idea de cómo montar un modelo de franquicia y aquí pues una empresa de 600 empleados que se dedican a hacer franquicias y que han montado ya en 20 países y que van a lanzar más en los próximos meses. Entonces, desde un punto de vista de poder escalar bien, y luego era un tema también de que llevábamos 6 años, de que, oye, pues entrenarme habíamos conseguido cosas bien, pero bueno, tampoco era una empresa que factura millones y que vale millones, y había pasado 6 años, nos habíamos diluido. SpaceFit Claro. pintaba brutal, lo estamos empezando a arrancar muy, muy bien, pero bajo la misma SL, con el cap table, entonces levantar inversión con algo diluido era también complicado. Obviamente hay fórmulas, pero bueno, pues ahí empezamos a ver, oye, qué opciones tienen sentido para poder escalar lo mejor posible SpaceFit. Y bueno, tuvimos un encaje que fue bastante rápido y de conversaciones iniciales que fueron abril-mayo y se firmó en octubre del 2019. Ok. Ujú. Ok. Y Vale. Sebas, ahí transicionáis a formar parte de Jeff, ¿no? Sí. Quería preguntarte un poco cómo fue la experiencia en la empresa, que lamentablemente no acabó bien, ¿no, Jeff? Pero preguntarte un poco tu experiencia, si quieres compartirla, y cómo fueron esos años ahí dentro. Pues la experiencia fue brutal porque, es decir, aprendí mucho. Claro, pasas de ser un equipo de 15, 20 personas, al día siguiente te metes en una estructura de 700. Claro, Jeff estaba pasando por una fase hypergrowth en el que habían pasado como de 150 personas a 700 en un año.
de estar en unos pocos países a estar en casi 20 y planificando más, de estar en un vertical a estar lanzando nuevos, y justo entramos nosotros en ese momento, ¿no? Octubre de Claro. 2019. Hubo una etapa que fue desde octubre hasta marzo 2020, que fue la de crear el vertical de fitness, empezar a lanzarlo al mercado, se empezó a comercializar a final de diciembre, fuimos muy, muy rápidos, empezó a traccionar bastante bien, a ver los primeros franquiciados para montar los primeros puntos, y luego llega marzo 2020. Y claro, ahí hubo un cambio radical en la compañía. Yo a nivel personal, justo además también, como habíamos ya lanzado y teníamos bastante estructura al vertical de fitness, pasé al equipo de producto y tecnología, que es a mí lo que más me gusta, y tenía sentido dentro de la compañía yo pasar un rol de liderazgo ahí. Y a nivel de compañía fue de un día para otro, todo cerrado, todos los franquiciados cerrados en varios países, hacer un ERTE interno porque no puedes soportar la carga de gasto. Entonces, claro, estás montando 30, 40 países, varios verticales, pero en vez de ser 700 personas, pasas a 300 o 400. Y claro, es un modelo muy complicado. Igual parece mucho 700, pero tienes que pensar que son 30, 40 países, que es un modelo retail offline en que para cada país necesitas los proveedores de la madera del suelo, el mueble de no sé qué, la licencia de apertura, la SL para montarlo Claro. todo, el equipo de marketing y ventas que te venda localmente en el país y que vaya viajando, la producto y tecnología que se adapte al idioma del país, a la moneda del país, a que si tú pones, por ejemplo, para lavandería a domicilio en, no sé, en México, pues ahí no es calle Pepito número 18, es 100 metros a la derecha de la palmera grande de la esquina. Pues claro, creas que no es a nivel de es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Es nivel de tecnología, pues ya tienes que adaptarlo. Entonces, Joder, claro, claro. 700 personas puede parecer mucho, pero cuando empiezas a granular no es tanto. Y Sí, cuando sí. bajas a 300, y ahí pues fue duro porque fue remar a intentar mantener y que funcione todo y a seguir creciendo la compañía mientras te faltan manos por todos lados y claro, pues se volvió complicado poder gestionar tanto y la realidad es que la entrada de la facturación se complicó mucho. COVID también, el sector del fitness, por ejemplo, pegó durante año y medio, 2 años fuerte. No es que fueron Claro, solo 3, 6 meses, es que luego abrían, luego cerraban. Luego la gente claro. entrenando con mascarilla que pues pasaban de ir a entrenar. Sí, sí. Luego los que tenían miedo. Entonces, claro, fue realmente complicado y afectó mucho y porque pilló en esa época de crecimiento alto. Si hubiera pillado en otro momento, pues seguramente hubiera podido haber más continuidad. Yo personalmente pues aprendí mucho la parte de producto de tecnología, de estar en un equipo de producto de ingenieros y data de 70 personas. Ujú. Luego pasé a liderar diferentes business units de las diferentes unidades de negocio que había y a ordenar también el escalado de cómo se entraba a cada país. Aprendí mucho porque aprendí cómo se lanzaba un vertical, una franquicia nueva en un país desde cero, ¿no? Desde que tienes que abrir una sociedad, tienes Claro. que encontrar los proveedores de retail, los primeros franquiciados, venderlo, abrir la primera tienda, acompañar al franquiciado, cómo funcionan los royalties, los contratos de franquiciado, las demandas de franquiciados, porque si tienes un modo de franquicia siempre te van a demandar, entonces tienes que tener Sí, un sí. equipo legal. Totalmente. Es todo un mundo. Totalmente. Hostia, es un reto, me imagino, Sebas, por el que habrás pasado bueno, jodido, ¿eh? Te iba a decir heavy, pero jodido. Porque no sé cuánto tiempo pasó desde que tú justamente empezaste en Jeff, ¿no? Hasta el momento final, ¿no? De cierre. No sé si fue un periodo de X no sé, no sé si Tres lo has dicho, años. Sebas, ¿cuántos años? Yo, ¿Cuánto? yo estuve 3 años, me fui a los Tres tres años en años. total. Sí. Y el momento en el que has dicho antes, ¿no? Que entiendo que es justo coincide el momento en el que todo se empieza a torcer, imagino, con no sé si con COVID COVID. o ya justo con COVID, ¿no? Claro, entonces me imagino que pasaron un año y medio, ¿no? O 2 años igual en los que estuviste liderando una parte que me imagino que no debía ser fácil. Y yo no sé si, yo te quería preguntar un poco más por, sobre todo toda la parte de cómo se gestiona espiritualmente, ¿no? O cómo se gestiona la ansiedad, el estrés, los problemas, el lidiar, ¿no? Pues con lo que tú dices, con muchos procesos con los que no estás acostumbrado a trabajar, ¿no? Como abrir una sociedad en X país, como entender los procesos de X países, ¿no? Encontrar proveedores, acompañar franquiciados, todo esto. ¿Cómo lidiaste tú como persona, ¿no? Con todo eso, porque me imagino que no debe ser fácil tampoco.
No, de hecho, esa es de las partes que más me costó. Es la de, ostras, es que te abruma la cantidad de Claro. complejidad de personas involucradas, de un proceso tan grande, esa mezcla de retail, offline, online. em, pero, es decir, tampoco creo que hay fórmula. Yo en general tengo la suerte de estar bastante bien estructurado, organizado, de balancear, entonces pues tengo mis Ujú. rutinas y eso yo creo en general me ayuda mucho a vivir en la incertidumbre y en la dificultad. ¿Y eso qué significa? Pues significa intentar dormir 7 horas y media, 8, Ujú. acostándome bien, hacer ejercicio lo que puedo, es decir, una cosa lógica, 3 veces por semana intentar moverme, caminar, como bien, como saludable en general, y intento pues tener vida con mis amigos, estar, yo Claro. creo, la parte esta social de estar pues con tus amigos y luego dedicar un montón de horas. Hay veces que le dedicas 12 horas al día a trabajar y hay días que menos. Pero es lo que hay veces que dedicas 12 horas y ese día no has hecho ejercicio y solo has hecho pero es que no hay otra. Yo creo que Totalmente. hay fases en las que tienes que pasar por eso. Cuando te encuentras sobre todo al principio esos problemas y estás abrumado, es cuando le tienes que meter 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas durante Sí, el tiempo que sea necesario y luego ya vuelves a tu rutina. totalmente. Pero pasar Ahí, por eso es Claro. necesario. con Onofre lo hemos hablado muchas veces, que yo también creo que tiene un componente adictivo, ¿eh? Porque Onofre a mí nos pasa que a veces cuando llevamos un par de semanas sin problemas, a veces cachondeamos, ¿no? De decir, o sea, yo creo que esto está demasiado tranquilo, vamos a abrir algo, aunque sean 24 horas, para encontrar algún problema, ¿no? Y ver cómo lo podemos liar. Totalmente. Totalmente. Pues oye, Sebas, por cerrar, ¿algún tipo de... ¿Qué recursos tienes? ¿Tienes emprendedores referentes a los que sigues para formarte tú mismo? Recursos que puedas recomendar a la Sí, o audiencia podcast, que que te hayan escuches, servido? o... Podcast, libros, no sé si hay algo por ahí. Pues aparte desde el barro, Hombre, hombre, Totalmente. por supuesto. escucho muchas veces el podcast de INNIC, que no sé si Sí, conocéis. sí, 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 bastante bien. Buen podcast. Luego leer, pues me gustan mucho los libros de negocio, liderazgo en general bastante. Hay épocas que leo 10 al año y hay años que leo uno o dos, es decir, va un poco por épocas. ujú, Em, entonces, y luego newsletters. Sigo alguna newsletter. Ahora estoy muy al día con temas de inteligencia artificial porque claro. creo que no hay otra. Entonces sigo 6 7 newsletters para estar bastante al día. Estoy en la comunidad de ella de Valencia también muy involucrado. Eh, Claro. y, y básicamente eso. Es decir, Déjame, déjame si quieres acabar con esta pregunta que mencionas lo de las venga. newsletters y demás. Que Elon Musk decía el otro día, ¿no? Que en los próximos 15, 20 años él piensa que el trabajo será opcional, ¿no? Que ya no habrá que trabajar o será opcional. Si te gusta trabajar, pues perfecto, pero si no, pues te puedes ir a ver Netflix a casa, ¿no? ¿Tú crees que este va a ser el caso, Sebas? Em, yo creo que él dice 10 años. Yo creo que 10 años me parece muy pronto. 15, creo que dijo ¿Dijo 15, 15? 20, creo que dijo. 15, 20. La verdad, yo no lo sé. Obviamente va a haber personas trabajando, seguro. 100 0 no creo que sea. Que haya un porcentaje mucho más alto de personas que puedan no trabajar, pues y que pueda haber una renta universal que permita eso, creo que puede tener sentido. Al final, si tú ves la evolución de que antes trabajamos 100 horas, luego 80, luego 60, luego ahora 40, luego pasas a 35, bueno, en Francia están en 35, que las vacaciones, que al principio eran cero, que luego cada vez hay más, se puede permitir. Es decir, creo que el estado del bienestar siempre va a ir a más con la tecnología y que eso se puede estirar mucho. Pero no sé si eso hasta ahí. Eh, Puede ser, pero bueno, luego hay que ocuparse porque si no, complicado. Claro. Totalmente. Ahí por hacer, si os parece, el cierre, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Sebas, que es, creo que es la primera empresa que traemos al podcast que de verdad, es la primera persona que traemos al podcast que trabaja, ¿no? Y que en este caso es CEO de una empresa de impacto real. Eh, ¿A qué te Cambia refieres mucho con impacto real? Claro, pues que tenéis un... Claro, sí, bien, bien, buen punto. Con un Que impacto, lleváis en el este caso impacto como ambiental. bandera.
¿no? Claro, Como correcto. bandera. Al final, el impacto ambiental que se genera gracias a vuestro trabajo es algo medible, seguramente, incluso, ¿no? O sea, es algo real. Entonces, claro, cambia mucho trabajar en una empresa con un propósito tan sólido como el vuestro a, por ejemplo, haber trabajado en otros proyectos que además tú, Sebas, vienes de otros proyectos que seguramente no tenían un impacto, en este caso ambiental, ¿no? Pero un impacto real tan clave en la sociedad, ¿no? ¿Cambia? ¿Tienes una sensación diferente ahora cuando trabajando en una empresa así de, por ejemplo, cuando estabas en otros proyectos? Yo tengo una doble sensación. Por un lado, a nivel personal, esto lo hago porque quería aportar mi grano de arena al cambio climático, que Ok, realmente me preocupa mucho y leído, pues leyendo sobre el tema es a lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? A querer hablar con Iker y a querer involucrarme en el mundo del impacto, por decir, oye, sí, ya que hago algo, voy a hacer algo que sirva para un problema que veo con un grande en la propósito claro sociedad. también. A lo mejor antes no era tan así, era más, pues piensas más casi en tu pequeña parcela y no tanto en el mundo, ¿no? Justo. Em, y luego, una de las cosas que he visto que cambia mucho al trabajar en esto es que es mucho más fácil rodearte de talento que cree en el mismo propósito que tú. Ok, buen Y eso punto. me lo he encontrado. Y nosotros tenemos un equipo que me encanta porque, y todas las personas que se han ido involucrando incluso en diferentes momentos, han creído mucho en nuestra misión, visión. Y Claro. eso es algo que antes yo no lo veía tan así o tan fácil de alinear. Y realmente, y a veces me escriben personas muy talentosas como, oye, pues me interesa de vera y querría formar parte. Y es como más fácil incluso atraer talento bueno Claro. que le resuena el propósito. Qué top. Muy, muy buen punto, ¿eh? Muy, Súper, pues ahí Sebas, antes de nada agradecerte de parte de Onofre mía también que hayas podido venir a echar un ratillo aquí con nosotros, que esperamos que te hayas sentido cómodo, que te haya también gustado el formato de la entrevista y nosotros por lo menos, yo hablo por mí de momento, ostras, de verdad que yo mismo no era consciente de lo complejo que puede llegar a ser medir el impacto ambiental real que puede tener un producto de un e-commerce, ¿no? De cual sea, ¿no? Entonces Pues, ahí por daros la enhorabuena porque me parece que hacéis un trabajo que es necesario y que seguramente pues me imagino que dentro de pocos años empezaremos a escuchar mucho más de ello. pues muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que sí, me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado, me han encantado las preguntas. Algunas no fáciles de contestar, Sí, pero espero haber a aprobado. veces pasa. Sí, me sí. te esperamos, Sebas, que dentro de aquí de un tiempo que vuelvas a pasar y nos hagas una actualización de cómo te va. Claro que sí. Y nada, con todos los demás, venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Un abrazo. Saludos.